Grupos electrógenos, nivel intermedio. El motor diésel es un motor térmico que tiene combustión interna alternativa, que se produce por la autoignición del combustible debido a altas temperaturas derivadas de la alta relación de compresión que posee, según el principio del ciclo del diésel. El motor es básicamente un convertidor de energía. Su misión es convertir la energía calorífica en energía mecánica. Para obtener energía calorífica necesitamos tres elementos: aire, oxígeno; combustible, diésel; temperatura, presión. Si los colocamos en un cilindro o cámara de combustión, habrá una explosión y será la base de convertir la energía calorífica en energía mecánica, misma que puede ser controlada. Ventajas de un motor diésel. El motor a gasolina tiene una eficiencia del 25% de la conversión de energía calorífica a mecánica, contra un 35% que tiene un motor a diésel. En motores a diésel, los gases de escape se utilizan en un turbocargador que incrementa el flujo de aire de admisión, permitiendo mayor eficiencia en la potencia resultante. En el gráfico podemos observar el movimiento alternativo de cilindros y movimiento giratorio del cigüeñal. También podemos observar el circuito de aire frío y gases calientes de escape del motor. Tiempos de un motor diésel. Admisión. En el primer tiempo, una mezcla de gasolina y aire va a entrar en la cámara de combustión del cilindro. Compresión. Con el pistón en su posición más baja y la cámara de combustión llena de gasolina y aire, la válvula de admisión se cierra y deja la cámara cerrada herméticamente. La inercia del cigüeñal al que está unida la biela del pistón hará que el pistón vuelva a subir y comprima así la mezcla. Combustión. Con la presión y temperatura alcanzada en el ciclo anterior, más el diésel surtido por las toberas a través de las válvulas, se produce la combustión dentro de la cámara, originando una presión interna que ocasiona el descenso del pistón nuevamente hacia su posición inferior. Escape. Finalmente, en la carrera de descenso del pistón, debido a la combustión, pero antes de llegar a un punto muerto inferior, se abren las válvulas de escape, expulsando los gases de combustión originados en la cámara a través del manifold de escape. Partes de un motor diésel. Las partes o grupos del motor diésel son: grupo de bloque, donde se encuentran el monobloc, cilindros, pistones y anillos, bielas del pistón, cigüeñal y árbol de levas. Grupo de culata, cabeza de cilindros, válvula de inyectores, caja de balancines, tapa de balancines y los múltiples de admisión y escape. Grupo de cubiertas, cubierta frontal de engranes, damper, carcasa de volante, cubierta trasera y volante. Grupo de cárter, tubería de succión de aceite y empaques. Grupo de accesorios, bomba de agua, ventilador, bomba de aceite, filtros, compresor de aire, bomba de inyección, frenos de motor y turbocargador. En el gráfico podemos apreciar las partes de un motor de 4 cilindros en línea. Funcionamiento del generador. El generador síncrono, también conocido como alternador síncrono o sincrónico,
es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Su velocidad de rotación se mantiene constante y tiene un vínculo rígido con la frecuencia F de la red. Entre los diferentes tipos de generadores síncronos existen los de tipo trifásico, que son los más comunes a la hora de generar energía eléctrica para uso domiciliario e industrial, grupos electrógenos, así como también existen generadores monofásicos usados para grupos electrógenos y ferrocarriles. El generador síncrono basa su funcionamiento en la ley de Faraday y la inducción electromagnética. Cuando un conductor eléctrico y un campo magnético se mueven de manera relativa uno respecto del otro, se induce en el conductor una diferencia de potencial. El generador síncrono está compuesto principalmente de una parte móvil o rotor y de una parte fija o estator. En las máquinas actuales se coloca un dispositivo interior giratorio conformado por un núcleo magnético y un conductor dispuesto en forma de espiras llamado rotor, inductor, y una parte externa fija denominado estator, inducido. Al rotor se le suministra una corriente continua para su excitación, la que genera un campo magnético. El rotor gira al recibir un empuje externo desde un motor, diésel para nuestro caso. En el gráfico podemos observar estos componentes. Partes de un generador. Las partes de un generador son disco de diodos, disco de acople, ventilador, rotor, ABR, rodamiento, estator, imán permanente, excitatriz. En el gráfico podemos apreciar estas partes. Parámetros de funcionamiento. Para un motor diésel, los parámetros de funcionamiento varían según su potencia y el fabricante. Tomando como ejemplo la potencia y la marca más común de nuestra red, se establecería el siguiente motor: Perkins 110 3A 33 TG1, donde sus parámetros son los siguientes: velocidad, revoluciones por minuto, 1800. Tipo de operación, Prime. Potencia de motor bruta, 50.5 kW. Potencia de motor neta, 48.9 kW. Potencia de salida a generador, 42.5 kW. Consumo de combustible Prime, 2.8 galones por hora. Capacidad de aceite, 2.1 galones. Capacidad del refrigerante, 2.7 galones. En función a los motores Perkins y el modelo 1103A33TG1 se tiene el generador Stanford UC 224D como el más común de nuestra red, donde sus parámetros más importantes son ABR, SX460, SX440, SX421. Sistema de control, auto excitado, protección IP23, frecuencia 60 Hz, FP 0.8, potencia 4.3 kW, eficiencia 89%, conexión estrella serie 440 voltios, conexión estrella paralelo 220 voltios. A continuación se muestra un cuadro con especificaciones técnicas. Troubleshooting o solución de problemas.
Evaluación y análisis del sistema de combustible del motor diésel. Fallas del filtro de combustible. Reemplazo recomendado por horas de operación. Fallas de la bomba de inyección de combustible. Monitoreo de los parámetros operacionales. Detección de fallas. Inspección y mantenimiento programado o de oportunidad. Detección y corrección de fugas en inyectores y conexiones en todo el sistema del combustible en general. Evaluación y análisis del sistema de lubricación del motor diésel. Contaminación y degradación del aceite. Reemplazo recomendado por horas de operación. Implementación de análisis predictivo. Fallas del filtro de aceite. Reemplazo recomendado por horas de operación. Fallas de la bomba de aceite. Monitoreo de los parámetros operacionales. Detección de fallas. Inspección y mantenimiento programado o de oportunidad. Incremento del consumo de aceite por pérdidas de tolerancia en cojinetes de soporte y de bielas. Incremento del consumo de aceite por pérdidas de tolerancia en anillos de los pistones. Incremento del consumo de aceite por pérdidas de tolerancia en el sistema de levas, guías y balancines. Evaluación y análisis del sistema de refrigeración del motor diésel. Incremento de la temperatura del motor, consumo de refrigerantes, detección y corrección de fugas en el radiador y conexiones en general. Fallas de la bomba de agua, monitoreo de los parámetros operacionales, detección de fallas, inspección y mantenimiento programado o de oportunidad. Fallas del termostato y el ventilador. Contaminación y degradación del refrigerante. Reemplazo recomendado por horas de operación o de evaluación de condiciones. Evaluación y análisis del sistema de admisión de aire del motor diésel. Fallas del filtro de aire. Reemplazo recomendado por horas de operación. Fallas del compresor de aire. Inspección y mantenimiento rutinario y de oportunidad. A continuación, mostramos los gráficos adecuados para los tipos de fallas. Con esto hemos concluido la capacitación en grupos electrógenos de nivel intermedio.